¿Se acuerdan cómo era la vida antes de Internet? Yo sí. Teníamos diarios íntimos con candado, llamábamos a nuestras amigas al teléfono de línea y cruzábamos los dedos para que atendiera alguien simpático. Esperábamos meses para ver el estreno de una película en la tele y cuando teníamos que hacer la tarea, bueno, ahí estaban los manuales, las enciclopedias y el Encarta si tenías suerte. Hoy todo eso parece de otro siglo. Y lo es. Ahora vivimos conectados, documentamos nuestra vida en tiempo real, hablamos con quien sea en cualquier momento y tenemos el saber del mundo a un clic de distancia. ¿O no? Las redes sociales nos prometieron conexión total, acceso a toda la información, nuevas voces, nuevas comunidades. Y sí, en muchos aspectos cumplieron. En Argentina, según el INDEC, el 90% de las personas tienen un celular y casi todas usan Internet de alguna manera. En promedio, pasamos 6 horas por día frente a la pantalla del teléfono. 6 horas por día. Lo que dura un viaje a la costa, o 2 veces Titanic, o 3 partidos del Mundial. Podemos decir que muchas de esas horas son productivas. Respondemos mails, revisamos el clima, nos informamos. ¿Pero realmente nos informamos? Según el reporte digital de noticias del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, el interés de los argentinos por las noticias viene en picada. En 2007, el 77% decía estar muy interesado en la actualidad. Hoy, solo el 42%. Y ojo, no es por falta de acceso, es porque estamos abrumados. El presente es tan ruidoso, tan urgente, tan caótico, que a veces preferimos entrenar el algoritmo para que nos muestre lo que queremos ver. Gatos, memes, recetas, reels que nos hacen reír o llorar, pero pocas veces pensar. Hoy las redes sociales son nuestro principal espacio de conexión. Pero también son un espejo, reflejan nuestras preferencias, filtran lo que no nos gusta y nos devuelven una versión del mundo recortada a nuestra medida. Nos hacen sentir cómodos, pero nos hacen más empáticos, más informados, más ciudadanos. En este episodio vamos a hablar de eso, de qué significa estar conectados, de cómo usamos y cómo nos usan las redes y de si todavía tenemos el poder de elegir qué tipo de conversación queremos tener y con quién. Porque la respuesta, como siempre, se está escribiendo ahora. Pasen, pónganse cómodos y cómodas. Soy Malena Ginsburg y esto es ONU 80, un podcast de Naciones Unidas Argentinas, grabado en Casa Spotify y producido en alianza con Untref Media. Este es el episodio 2. El nacimiento de la ciudadanía digital. ¿Se acuerdan cuando ver algo en la tele era prueba irrefutable de que era cierto? Confiábamos ciegamente en la imagen. De ahí el gran foto o no pasó. No nos preguntábamos si eso era real, no nos deteníamos a verificar quién había sacado la foto o quién la había publicado. Hoy, confiar ciegamente en un contenido no solo no es recomendable, sino que hasta puede ser peligroso. Por ejemplo, si sos como yo, una persona que pasa mucho tiempo en redes, seguro habrás compartido sin querer alguna noticia falsa. Te habrás encontrado en algún momento con alguna teoría conspirativa, algún troll te habrá insultado y maltratado en algún comentario o incluso habrás sido víctima de una estafa virtual por una app de mensajería. A mí una vez me hackearon el celular haciéndome creer que me habían invitado al programa de Ellen DeGeneres. Sí. Igual antes había estado con el Papa, así tenía motivo para creer, ¿eh? Les juro que parecía real. Según el mismo estudio de Reuters, 6 de cada 10 argentinos y argentinas usan las redes para informarse, con Facebook e Instagram liderando el ranking de plataformas que se usan como fuentes de noticias. Sin embargo, solo un 32% de los encuestados en el país asegura confiar en las noticias en general, una cifra que viene cayendo desde 2017. Entonces, cada vez tenemos más acceso a la información, pero cada vez sentimos más desconfianza.
¿Cómo podemos hacer para tomar el control sobre la información que consumimos? Para contestar esta pregunta, le pedimos a Soledad Arregues, docente, investigadora y cofundadora de Proyecto Desconfío, que nos dé algunos tips para evitar caer en noticias falsas o desinformaciones. En un océano de información constante, ¿cómo podemos tomar control de nuestras redes sociales? ¿Cómo podemos de algún modo encontrar formas de informarnos de un modo seguro para poder acceder justamente a información confiable? Bueno, así como en la medicina se utiliza el triage para poder determinar la urgencia con la que se requiere atender a los pacientes, nosotros, ciudadanos, ciudadanas, usuarios de noticias, podríamos utilizar esta metáfora para desarrollar un triage noticioso y de este modo aplicar una serie de criterios que nos ayuden a identificar la credibilidad del contenido. Si te estás imaginando o querés saber cómo hacerlo, te dejo algunos consejos. Primero, siempre identifica el origen de la publicación. Es decir, es clave saber quién está detrás de ese contenido. No te quedes solo con el posteo. No. Verificá. Entrá a la cuenta. Fíjate si corresponde realmente a un medio, una empresa periodística, si es un organismo de gobierno, si se trata de una ONG o de un influencer. Es importante que sepas quién es la persona que produce esa información. Y en redes sociales, aún más. Fíjate de identificar si esa cuenta está chequeada, es una cuenta oficial o, como decimos, si está verificada. Segundo paso, trata de revisar si en ese contenido hay fuentes mencionadas. Con esto quiero decir si hay quienes respaldan esa información, si hay voces de autoridad que vienen a legitimar ese contenido. Por ejemplo, para que te des una idea, si se brinda información médica, ok, ¿hay en algún momento una mención a un especialista, a un centro de salud, un organismo de medicina que da cuenta de ese concepto, de esa idea? Presta también atención a los títulos. Muchas veces los títulos apelan a nuestras emociones. Títulos grandes, con exclamaciones. Bueno, tenemos que ahí tomarnos un momento para reflexionar antes de creer ese contenido. No dejemos que actúen nuestros sesgos y que porque nos cae bien o nos sonó bárbaro, lo incorporamos como cierto. Cuarto lugar, analiza las imágenes o los videos. Asegúrate con un solo clic si estamos hablando de un contenido que puede ser auténtico o que es actualizado, algo que no esté fuera de contexto. Esto lo podés hacer con una búsqueda inversa, haciendo clic en esa imagen que está en el posteo y poner buscar imagen con Google. Así de fácil. Y te dejo un consejo más. Siempre verifica la fecha de la publicación. En redes sociales abundan lo que yo llamo los zombies noticiosos. No queda claro cuándo es el contenido, cuándo salió. Por eso, siempre fíjate fecha y hora de ese contenido para ver que sea relevante. 5 criterios de un trash noticioso para construir un perfil de credibilidad del contenido. Una última sugerencia. Además, trata de mantenerte siempre activo en las redes, pero utilizando una dieta informativa variada. Consumí diferentes cuentas, diferentes medios y no te quedes solo escuchando a aquellos que dicen lo que querés oír. Lo cierto es que la cantidad de contenidos maliciosos o dañinos en Internet es una de las principales preocupaciones de nuestra era digital. Porque la lógica de las plataformas prioriza la participación del usuario por sobre la calidad de información que este usuario genera o comparte. Esto lleva a que los algoritmos favorezcan los contenidos más controvertidos porque provocan más reacciones a pesar de la evidencia que demuestra que no siempre lo viral es lo más confiable. Y eso no es todo. Escucha este dato. Según una encuesta de la UNESCO, entre influencers de 45 países, 1 de cada 3 creadores de contenido no realiza una verificación rigurosa y sistemática de la información antes de compartirla. Es más,
El 62% de los creadores de contenido digital tienen dificultades ellos mismos para evaluar la credibilidad de un contenido que encuentran en línea. Y muchos admitieron que basta solo la palabra de un amigo o conocido para que transmitan esa información ante su audiencia. Además, más de un tercio de las y los influencers encuestados informó haber sido objeto de discurso de odio, que solo el 20,4% denunció el caso a la plataforma de redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transmitir la información que interesa a nuestras audiencias con responsabilidad y compromiso, creando comunidades digitales más positivas? Escuchemos lo que tiene para decir sobre este tema Sabrina Castelli, creadora y CEO de Mujer Financiera. Como creadora de contenido, sé que lo que compartimos tiene un impacto real. Lo que decimos puede informar, inspirar o hasta incluso ayudar a tomar una decisión, pero también puede desinformar o generar confusión si no está basado en datos confiables. Por eso creo que uno de los compromisos más importantes que tenemos quienes trabajamos en redes sociales es el de verificar. Verificar no es una opción, es una responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en el mundo de las finanzas, cuando hablo de una empresa, de un producto financiero, siempre sigo un proceso muy claro. Primero investigo a la compañía, leo su historia, leo quién es su equipo, veo cuál es su modelo de negocio, leo sus comentarios en las redes sociales o en las aplicaciones dentro de los stores. Luego analizo cómo interactúan con su comunidad. Reviso todos los comentarios, busco reseñas y opiniones independientes para entender la experiencia de los usuarios reales. Y si considero que es un producto bueno que cumple con todos los requisitos, lo comunico, de lo contrario rechazo esa propuesta. En el caso de los productos financieros, siempre hay que validar que estén regulados por organismos oficiales, como en el caso de la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central. La regulación es una señal clave de legitimidad y esto aplica en todas las industrias. Pero hoy en día no alcanza solo con verificar lo que uno comparte. También tenemos que educar a nuestras comunidades, porque las estafas digitales están creciendo y muchas veces son muy sofisticadas o hasta incluso se crean perfiles falsos para hacerse pasar por influencers que ya tienen una trayectoria y una comunidad. Por eso en mis canales hablo mucho sobre cómo identificar señales de alerta, promesas de rentabilidad rápida, falta de regulación, mensajes urgentes o confusos que hacen que las personas puedan tomar malas decisiones. Los influencers podemos, además de compartir contenido, informar y entretener, ayudar a las personas a desarrollar habilidades que los permitan protegerse frente a estas estafas que hoy en día están en todos los rubros. Tenemos que recordar que el poder de las redes sociales, usado con conciencia, puede transformar positivamente a muchas personas y que comunicar implica ser responsables. Ser influencer no es solo tener seguidores, es tener una voz y ser referente para miles de personas. Esa voz puede educar, proteger, empoderar y es para mí una forma de liderazgo en la actualidad. Entonces, si bien es importante que las personas con más llegada sean responsables no solo sobre la información que comparten, sino también sobre el tipo de comunidad digital que crean y los valores que en ella fomentan, lo cierto es que la responsabilidad de hacer de Internet un lugar más seguro es de todos. Especialmente porque Internet nunca fue un mundo exclusivo de los adultos. Te tiro otro dato. El estudio Kids Online Argentina 2025 de UNICEF y UNESCO concluyó que casi todos los niños y niñas y adolescentes en el país cuentan con un celular con Internet. En promedio, los chicos y chicas acceden a su primer celular antes de los 10 años y tienen perfiles en al menos una o dos redes sociales. Y aunque la mayoría dice que usa Internet para buscar información, hacer tareas de la escuela o estudiar, casi la mitad reconoce que tiene un uso problemático de los celulares, los videojuegos e Internet. Y eso no es todo. El 24% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años, en su mayoría varones, apostó dinero en línea alguna vez. Y mientras más edad tienen, más se incrementa el porcentaje que apuesta. Además, un 67% reconoce haber tenido acceso a publicaciones que mencionaban formas para adelgazar o perder peso. Un 21% dice que fue víctima de maltrato online por parte de un par de su misma escuela. Y 1 de cada 3 niños y niñas y adolescentes afirmó haberse encontrado cara a cara con alguien que conoció por Internet. Sí, ya sé, un peligro, ¿no? Pero ojo,
porque también descubrieron algo positivo. En los hogares donde los adultos responsables mediaban entre las infancias y las tecnologías, aconsejando, enseñando o ayudando a buscar información online, los niños y niñas reportaban una menor probabilidad de exponerse a riesgos en línea. ¿Cuál es la solución? Bueno, en principio, informarnos. Como ciudadanos y ciudadanas debemos empoderarnos y entender que si vamos a usar Internet y redes sociales, debemos hacerlo no desde un lugar pasivo, de espectadores, sino desde una actitud activa y consciente. Porque lo cierto es que las redes sociales han sido una herramienta fundamental para generar entornos digitales donde las personas conectamos con usuarios con quien compartimos gustos y en quienes confiamos, a veces demasiado rápido. El problema es que, por el modo en que están configurados los algoritmos, las plataformas no siempre priorizan el contenido más fiable, positivo o responsable, sino el más viral o cercano a las propias preferencias del usuario. Entonces, de repente, notamos como nuestros feed tienden a convertirse en burbujas digitales cerradas que no solo te muestran lo que te gusta, sino que también nos filtran las opiniones o la información que no coincide con nuestras preferencias personales. Lo que puede acentuar las divisiones y fomentar la polarización dentro de la sociedad, llegando incluso hasta limitar el debate democrático y el intercambio de ideas. Al mismo tiempo, muchos usuarios ni siquiera son conscientes de que están siendo categorizados en grupos específicos, también conocidos como audiencias similares, y que sus datos demográficos y psicográficos son vendidos como una mercancía más, haciendo que quienes los compran pueden diseñar mensajes cada vez más específicos que interpelan a esas audiencias en lo más hondo. Te invito entonces a que tomes el control de tu algoritmo y te animes a romper tu propia burbuja digital, reaccionando positivamente a los contenidos que te parecen importantes o valiosos y visitando regularmente sitios, perfiles y publicaciones por fuera de tus gustos y creencias específicas. Es importante que comprendamos cómo funcionan las redes sociales, qué hace cada plataforma con nuestros datos y qué tipo de contenidos son más propensos a viralizarse, para que podamos estar alertas y atentos a la hora de interactuar con nuestras feeds y de acompañar a nuestros niños y niñas en el ingreso a la vida digital. El momento es ahora. Construyamos juntos entornos digitales más seguros y plurales. Mantengamos una actitud crítica y abierta a nuestras perspectivas y ejerzamos nuestros derechos, nuestra ciudadanía, también en las redes, interactuando con otros usuarios con tolerancia, respeto y sobre todo humanidad. Esto fue ONU 80, un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con Spotify y Untref Media. En el próximo y último capítulo, el futuro. ¿Nacerá la ciudadanía artificial?